Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que es el desarrollo de la materia y puntualizando en la clase anterior pudimos observar o pudimos desarrollar una práctica y pudimos desarrollar el tema de formato condicional. Esto nos permitió conocer un poquito más acerca de Excel y obviamente orientarnos a desarrollar más habilidades y más conocimientos en cuanto al tema. Bien, en cuanto a formato condicional, quedó el tema ya concluido, al igual que lo que son el tema de fórmulas y funciones. Por ahí adelantamos un poquito en los temas que eran formatos personalizados y condicionales. En este caso, si se dan cuenta, avanzamos con el punto 2.1.7 y 2.1.8. Al final de cuentas, todo esto nos lleva a seguir desarrollando cada una de las habilidades que vamos a manejar dentro de nuestra hoja de cálculo y no tiene afectación el orden en el que lo vamos resolviendo. El día de hoy vamos a ver el 2.1.2, búsqueda y referencias. Por ahí en clases anteriores ya habíamos visto a grandes rasgos lo que era la condición de buscar B. Y vamos a ver el día de hoy también la condicional sí. Recuerden que en la clase anterior pudimos observar que con base al desarrollo de la función o del insertar la función de buscar B, nosotros podíamos buscar datos dentro de una base de datos. Esta función de buscar B es muy útil debido a que es usada dentro de rangos de volúmenes de información muy grandes, muy extensos. Bien, en la clase anterior pudimos observar que si nosotros queremos buscar algún dato, alguna información dentro de nuestra hoja de cálculo y presentarla obviamente de acuerdo a la indicación que nosotros tengamos o a lo que nosotros como contadores queramos o ustedes como contadores, perdón, quieran desarrollar, pues nos va a presentar la información. Ya aquí ya pudimos ver en aquel momento que aplicando la fórmula, aplicando la función de buscar B, aquí lo vamos a repetir para poder recordar un poquito, buscar B, y recuerden que siempre es importante indicarle cuál es el valor buscado, a través de qué valor yo voy a conseguir los datos que necesito. Bien, aquí los voy a conseguir a través de la columna de código, que es la que me va a identificar a todas las demás columnas. Entonces, obviamente recuerden que dentro de la estructura de buscar B, lo primero que me pide para poder desarrollar la sintaxis de esa función es el valor buscado. Entonces, el valor buscado pues va a ser mi código. Luego recuerden que la matriz de búsqueda es el rango donde va a buscar la información. Después nos dice que le indiquemos la columna donde está la información que yo quiero que me presente en esa fila. Yo aquí estoy diciendo que me presente el tipo de pago. Por lo tanto, recuerden que las columnas se cuentan a partir de donde inicia la tabla, no a partir de donde inicia la hoja de Excel. Entonces, en esta ocasión, mi tabla inicia en la columna B, que es la columna 1, la columna 2 que pertenece a la letra C y es la columna de nombre, y el tipo de pago que es la letra D y que pertenece a la columna 3. Entonces yo voy a colocar aquí el número 3. Recuerden que para que los valores me los regrese tal como yo los necesito y no esté
comparando condiciones, siempre debo de poner el valor falso. Entonces le doy Enter y vean cómo me presenta la información de efectivo. Yo aquí, ustedes ya pudieron analizar cómo está estructurada esta condición de buscar B, cómo me va a permitir a mí buscar esa información. Recuerden que siempre dentro de la estructura lleva un campo que me permite ver dónde o a través de qué va a buscar la información. Aquí dice el valor buscado. Después, dentro de la misma estructura nos dice matriz. Matriz se refiere al rango. ¿Por qué se los estoy repitiendo? Para que quede claro y ustedes se vayan familiarizando con la estructura y la sintaxis de esta condición, de esta función que les va a ser de mucha utilidad. Después recuerden que hay que indicarle la columna en la que está la información que yo quiero que me presente. Hablando de cuenta, pues obviamente si empiezan ustedes a contar a partir de que inicia la tabla, la cuenta es la columna 1, 2, 3, la columna 4 y ordenado por el valor falso. En automático le doy Enter y me presenta la información tal cual yo la estoy solicitando. Ahora bien, esto se refiere a cuando nosotros tenemos la información o estamos trabajando la información dentro de la misma hoja de Excel que estamos trabajando. Pero ¿qué pasa si yo estoy trabajando o yo quiero presentar en esta hoja llamada aquí en mi libro de Excel buscar B únicamente este cuadrito sin necesidad de que se visualice la base de datos de donde yo voy a obtener la información, o simplemente estoy trabajando en un libro que tiene n cantidad de hojas ya llenas con datos que yo voy a utilizar y que yo necesito llamar a través de esta función de buscar B. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces buscar B también me permite buscar en otras hojas que están dentro de mi mismo libro de Excel en el que yo estoy trabajando. Aquí vamos a ver un ejemplo. Yo aquí tengo cierta información, una planilla de trabajadores y los cuales contienen datos como nombre, como años de servicio, como qué cargo tienen dentro de la empresa, etcétera. Bien, entonces dentro de mi hojita de buscar B, yo necesito presentar esa información por cada trabajador y la voy a presentar en esta hoja. Hagamos de cuenta que no tenemos la base de datos que tengo aquí y lo que voy a hacer es, si se dan cuenta, y que un tip que les voy a dar ahorita es cómo puedo ocultar filas, ¿no? Aquí yo seleccioné las filas las seleccioné y con el botón secundario o con el botón derecho yo le doy ocultar. Vean cómo ya oculté mis filas para que no nos confundamos con la información. Entonces, lo que yo quiero es únicamente presentar una ventanita donde me vaya llamando los datos de la plantilla que yo tengo, donde tengo la información de estos trabajadores para resumirla y poder presentarla. Entonces yo aquí voy a poner que me presente el número del trabajador, me presente el nombre del trabajador, me presente los años de servicio, me presente el cargo que tiene dentro de la empresa. Bien, entonces recuerden que la condición que me pide o la estructura que me pide la función buscar B es que le indique por medio de qué va a buscar la información que yo necesito. Si bien ustedes pueden observar, yo aquí
tengo un código o un número con el cual estoy identificando a estos trabajadores. Entonces yo a la función de buscar B le voy a decir que quiero conocer los datos del empleado número 2. Para eso voy a aplicar mi función de buscar B y la voy a llamar. Recuerden que hay dos opciones. Ahorita vimos la forma de redactar la sintaxis como tal y ahorita vamos a ver nuevamente la que ya habíamos analizado cuando simplemente la llamamos por medio de esta ventanita que ya viene predefinida por Excel y que nos va a permitir buscar de una forma más rápida sin necesidad de estar poniendo toda la estructura que lleva la función buscar B simplemente con llamarla. Aquí nos dice cuál es el valor buscado. El valor buscado lo tiene la celda D23. Ahí, por medio de ese valor, es que se van a presentar los datos en la función buscar B, por medio del número del trabajador. Aquí es donde ya diferencia de la parte anterior, donde yo en la misma hoja de Excel donde estaba trabajando buscaba los datos. Ahora los voy a buscar en otra matriz, en otro rango de celdas, en otro rango de hojas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me voy a la hoja donde tengo la información, recuerden que era la hoja número 1, y selecciono las celdas donde va a buscar la información. Vean cómo ahí le estoy indicando el rango de celdas donde va a buscar la información. Recuerden que lo que quiero saber es el nombre. Entonces el indicador de columna, recuerden siempre que es iniciar a contar de donde yo empecé a trabajar mi tabla de datos, no de donde inicia la hoja de Excel. En este caso, si B1 tiene el número de trabajador y es la columna 1, entonces C tiene o contiene los nombres de los trabajadores y es la columna número 2. La columna número 2. Recuerden que al finalizar siempre lo vamos a ordenar por la palabra falso para obtener un valor lógico más certero, Bien, entonces le doy aceptar y vean cómo me llamó el dato que yo tengo en la hoja número 1, donde tengo esta planilla o esta plantilla de información de mis trabajadores. Entonces, recuerden que buscar B no solo es utilizado dentro de la misma hoja en la que estamos trabajando, sino que también pueden hacer uso de esa función para buscar información en cualquier hoja que tengan dentro de su libro de datos y que de su libro de Excel, y que a ustedes les sea de utilidad para poder trabajar la información que están trabajando. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo estar haciendo mi estado de resultados, mi balance general, y tal vez yo necesito poder sumar o traer o llamar todos los gastos que se han generado durante X mes y los voy a buscar en mi hoja de gastos. Los voy a presentar en mi estado de resultados a través de la función buscar B, llamando esos datos que tengo en una hoja independiente a la hoja en la que estoy trabajando mi estado de resultados. Ese es un ejemplo en el cual podemos hacer uso de la función buscar B. Con este punto creo que ya nos quedó un poquito más claro la utilidad que le pueden dar
a la función de buscar B y de la que vamos a hacer uso ahorita en la siguiente práctica que vamos a desarrollar. Bien, en una de las clases anteriores también, creo que fue en una clase presencial, pudimos observar o pudimos tocar el tema de la condicional sí. Rápidamente lo vimos, no puntualizamos, no hicimos hincapié en cuanto a la estructura, en cuanto a las ventajas de esta condicional dentro de Excel. Espero que ya no haya dudas. Ahorita vamos a reafirmar, regresando a lo que es la función buscar B, a reafirmar ya reafirmamos esta función. Espero que ya no haya dudas y la vamos a reafirmar con la práctica que vamos a desarrollar ahorita más adelante. Bien, dentro de estas funciones que estamos analizando ahorita, que estamos desarrollando ahorita, también podemos observar que, o ya pudimos observar que dentro de las funciones que nos presenta, tenemos cómo presentar el año dentro de nuestra hoja de Excel, cómo presentar un mínimo, cómo presentar un máximo, cómo presentar un promedio. Cabe destacar que dentro de todas estas funciones hay infinidad de funciones de las que ustedes se pueden valer para poder manejar la información que ustedes tienen dentro de su hoja de cálculo. Sería imposible ver una por una, sería imposible analizar cada una de estas funciones, sin embargo estamos viendo las más relevantes, las que son de mayor uso, las que ustedes pueden como contadores pues ir practicando, ir desarrollando, ir familiarizándose y ir haciendo uso de ellas a través de la práctica. No hay otra opción más que a través de la práctica. Yo les voy a compartir la información de todas y cada una de estas funciones que existen dentro de Excel, que en algún momento dado pues ustedes pueden tan solo con el hecho de llamarlas y de leer la sintaxis que nos presenta dentro de la selección de cada una de estas opciones, de estas funciones, perdón, nos presenta la sintaxis y la redacción de qué es lo que significa y qué es lo que nos permite hacer dentro de la hoja de Excel. Bien, otra función rápidamente que quería compartirles y que probablemente sea de mucha utilidad para ustedes es, por ejemplo, la función contar sí y contar. Antes de pasar a la condicional sí, vamos a ver estas otras funciones que también son de mucha utilidad dentro de Excel. Bien, como su sintaxis lo dice o su texto lo comenta aquí, dice que la función contar sí permite contar las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Es decir, que nos va a permitir contar determinadas celdas de acuerdo a las celdas que nosotros seleccionemos, de acuerdo a una condición que nosotros le indiquemos. Y lo vamos a ver ahorita, prácticamente, ¿no? Entonces le doy aceptar y me pide el rango. Recuerden que el rango siempre se va a referir a las celdas en las que yo voy a trabajar o de las que yo quiero obtener la información que necesito. Bien, ahorita yo quiero saber cuántos seminarios en un promedio de 3 yo tengo dentro de mi columna de seminarios. Entonces yo ya seleccioné el rango donde va a buscar esa información y aquí, como ustedes pueden observar, dice que el rango es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. Bien, ¿qué criterio es el que voy a utilizar? Aquí dice, es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas deben de contarse. Es decir, que a través de este criterio yo le voy a indicar a Excel qué celdas son las que quiero que me cuente o que me identifique, ya sea a través de un número
o a través de un texto o simplemente a través de una expresión. Yo quiero saber cuántos seminarios del número 3 yo tengo dentro del rango que seleccioné. Le doy a aceptar y observen cómo aquí ya me indicó el número 4. ¿Por qué? Porque si ustedes cuentan 1, 2, 3 y 4, pueden ver cómo tengo 4 participantes en 3 seminarios. Bien, entonces esa función de contar sí, como su estructura nos los indica, es lo que nos permite. Nos permite contar a través de una condición que yo o que ustedes le van a indicar a Excel, a través de lo que quieran saber, a través de lo que quieran analizar. Bien, y después otra opción que nos presentan las funciones dentro de Excel está la de contar únicamente. Y esta nos dice que cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces, recuerden, le damos a aceptar. Y aquí me dice que cuál es el valor en el que se va a, en este caso, son del 1 al 25 argumentos que pueden contener o hacer referencia a distintos tipos de datos, pero solo se cuentan los números, es decir, que me va a contar los números. Entonces, si ustedes observan aquí, como siempre, es el rango en el que yo quiero que me cuente, ¿no? Entonces le doy Enter y vean cómo me va a contar los datos que yo tengo en la columna o en el rango de celdas que yo seleccioné. Entonces, si ustedes cuentan uno por uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vean que tengo 7 filas. Entonces, contar nos permite contar el número de celdas que tienen un valor dentro de el rango de celdas que yo le estoy indicando a Excel. Entonces, vean cómo aquí al momento de, en la condición sí, al momento de yo ponerle la cantidad o el número 0, disminuyó mi número de repeticiones o mi número de alumnos que tienen 3 seminarios. ¿Por qué? Porque ahora son 3. 1, 2 y 3. Porque este es el valor 0. Ya no es el número 3. Ahora vean cómo el contar nada más, al momento de que yo le borro o le quito valor a las celdas, cómo va disminuyendo. Es decir, que me cuenta los valores que me cuenta las celdas que tienen algún valor, desde 0 hasta el infinito, ¿no? Si yo le vuelvo a poner aquí un valor a la celda, obviamente el contar lo vuelve a considerar. Ahora ya tengo otra vez 7. Vean cómo esta función nos ayuda también cuando tengo filas vacías en la información en la que yo estoy trabajando y necesito saber, por ejemplo, cuántos datos tengo en determinada fila o en determinado rango de celdas que no estén en blanco. Cómo Excel a través de esta función me va a permitir obtener esa información. Esa es otra condición o otra función dentro de Excel que nos va a ser de mucha utilidad. Bien, y regresando a lo que es la condicional sí, que ya en su momento dado pudimos ver rápidamente en clase, y
que recuerden que yo les comenté que esta condicional nos permite hacer uso de las funciones lógicas, aplicar preguntas para obtener resultados lógicos, obviamente, teniendo una entrada, teniendo una prueba a través de la lógica que nos va a permitir obtener el resultado que nosotros necesitamos. Recuerden que dentro de estas preguntas no solo es obtener un resultado de texto, porque también a través de estas preguntas lógicas podemos hacer operaciones de suma, operaciones de resta, operaciones de multiplicación. La condicional sí nos va a permitir obtener esa respuesta que nosotros necesitamos, ya sea verdadera o falsa. Es decir, que podemos en sí hacer a través de una pregunta lógica, aplicar una condición y así obtener un resultado que nosotros necesitamos o que nosotros vamos a, o que nosotros deseamos, perdón. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahorita, yo aquí ya tengo los datos puestos, pero los voy a borrar para que ustedes puedan recordar el uso de esta condicional. Recuerden que la estructura está basada en una prueba lógica y aquí lo vamos a llamar nuevamente y vamos a analizar la estructura. Si la prueba lógica que nosotros vamos a presentar es verdadera o si es falsa. Esto quiere decir que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Si la prueba o la condición que yo estoy aplicando a través de la condicional sí es verdadera, obviamente me tiene que regresar un valor. Y si es falsa, obviamente me va a regresar otro valor. Entonces, yo voy a llamar a la condición, a la condicional sí, y aquí me dice que cuál es mi prueba lógica. Yo quiero saber de la columna F de promedio cuáles son los promedios, mayores a, le vamos a poner a 11. Entonces yo digo que F5 es mayor a 11, entonces si esa condición lógica que yo le estoy indicando a Excel es verdadera, entonces poner aprobado. De lo contrario, poner falso y le doy a aceptar. ¿Por qué me puso aprobado? Porque si se dan cuenta, aquí F, el valor de F en promedio es 15. Entonces Excel está aplicando la condición de si ese valor o esa celda tiene un valor mayor a 11, entonces poner aprobado. ¿Qué pasa si el valor de mi celda cambia a 6? Pues obviamente me va a poner falso, porque ya no está cumpliendo con la condición que yo estoy, o con la pregunta lógica que yo estoy aplicando aquí en mi condicional sí. Yo le estoy diciendo que el valor de F5 sea mayor que 11, entonces colocar aprobado, pero que si no, entonces debe de ser falso.
Bien, entonces yo aquí vean cómo al momento de jalar la condición, pues me va presentando los valores que obtiene al momento de generar dicha condición. Bien, entonces con la condicional sí, recuerden que ustedes ya lo pudieron analizar. Sin embargo, cabe destacar que esta condición no solo es para valores textuales. ¿Por qué no solo es para valores textuales? Porque ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo sería en caso de poder aplicar una operación aritmética en esta condicional sí a través de una pregunta lógica que yo voy a generar. Vamos a cerrar esta primera cápsula de la clase para no hacer el video más largo, y vamos a generar otra para concluir con lo que es la condicional sí.